Bueno, pues me presento primero. Yo soy Irene Gómez, también del equipo de GEMOT. Yo soy socióloga, no soy ambientóloga como Jerone. Después, doctora en geografía. Y bueno, yo me dedico a, pues como el resto de compañeros del GEMOT, pues a la construcción de indicadores, a la movilidad activa, sobre todo a estudiar el entorno construido. Y estaré hoy explicando este indicador de densidades urbanas para la caminabilidad o indicador de caminabilidad para los amigos. Y el próxima sesión también estaré explicando temas de vitalidad urbana. Así que nos veremos de nuevo si volvéis a participar. Yo ahora explicaré como una parte, nos daré unas pinceladas teóricas sobre el estudio de la caminabilidad. Ya lo explicó ayer Uriol, que esta es la primera vez, es la primera edición de este curso y no sabemos muy bien qué tipo de gente tenemos participando, o sea que quizás para algunos explico cosas que son muy obvias, o quizás para otros yo pienso que es interesante pues tener un poco de idea general de dónde sale el estudio de la caminabilidad, pues un poco desde la investigación y cómo hemos llegado a este índice aplicado en las ciudades. Luego estará mi compañera Nati, que se dedicará a explicar la parte más metodológica, que ella como ha hecho con el índice de ciclabilidad. Y luego Laia estará bueno, pues haciendo unos ejercicios prácticos como los que acabamos de hacer ahora. Em, sí, intentaré hacerlo al menos. Sé que hemos perdido como a 10 personas por el camino, yo lo entiendo, son las 5, así que intentaré hacerlo de la manera más entretenida posible para todos y todas. No os veo, así que si alguien en algún momento pues quiere preguntar o quiere decir alguna cosa, pues supongo que cuando levantéis la mano virtualmente yo escucharé el sonido y os doy la palabra, ¿vale? Vale, pues, eh, ¿cómo pasó? Vale, ok. Bueno, pues lo primero que quería explicar es quizá una pregunta muy obvia, pero es por lo que siempre empezamos cuando empezamos a investigar sobre cualquier tema, porque es importante pues estudiar esta cuestión, ¿no? Y bueno, pues sabemos que caminar pues, es una de las formas de transporte que es más accesibles, que es algo que tenemos al alcance de todos, no necesitamos pues, ningún vehículo, ni ninguna inversión en ninguna infraestructura, es algo pues, que tenemos eso, muy accesible, es económico, es democrático, pues no necesitamos ni un permiso de conducir, ni siquiera pues vale un dinero, ¿no? Entonces, pues decimos que es una de las formas más democráticas de transportes y sostenibles, porque son respetuosas con el medio ambiente, y esto pues lo sabemos desde los estudios ambientales, que las ciudades que promueven el caminar pues son ciudades sostenibles de manera, o desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista social y sobre todo porque se asocian con mayores niveles de salud, ¿no? Y esto ayer también lo comentó Uriol, ¿no? Que pues esta sostenibilidad esta sostenibilidad del planeta, como que ya sabíamos desde hace tiempo que el modelo del coche pues era perjudicial, ¿no? Pero hasta que no nos ha empezado a tocar la salud de las personas, no ha sido cuando, digamos, ha cogido una fuerte... uy, tenemos una persona aquí no ha cogido como más empuje, ¿no? Este estudio de la movilidad activa y del caminar en particular. Entonces, digamos que este interés por el estudiar la caminabilidad de las ciudades o el caminar en sí mismo, sobre todo viene desde el ámbito de la salud. Y porque, bueno, el caminar es la forma más fácil de incorporar la actividad física en las rutinas diarias. O sea, pues si nos vamos al modelo totalmente opuesto a la ciudad caminable, pensamos en una ciudad pues hecha para el transporte privado, ¿no? Para ir en coche a todos lados, pues es una ciudad más enferma, ¿no? En el sentido de que nos obliga a ir en coche y luego nos obliga a ir al gimnasio, ¿no? Para poder ejercitar mínimamente los músculos, ¿no? En cambio, si tenemos una ciudad pues más saludable, ¿no? Más caminable, simplemente el hacer nuestras actividades cotidianas estamos integrando el ejercicio físico, ¿no?
Y esto pues es importante para cumplir con estos famosos 10.000 pasos que nos dice la OMS que tenemos que hacer al día, sobre todo se traduce en los adultos entre 150 a 300 minutos a la semana de actividad física de niveles moderados, y para otros grupos pues esta actividad física es menor y el caminar es para ellos a veces incluso la única manera de ejercitarse, ¿no? De actividad física que tienen, ¿no? Por lo tanto, el caminar es algo importante, ¿no? Es algo importante para nuestra salud y sobre todo para determinados grupos de población. Y pongo el ejemplo sobre todo de los adultos mayores. No sé cómo pasar ahora. Entonces, la pregunta que nos hacíamos o que nos hacemos desde la investigación es, pues, de qué depende que caminemos o no. Y aquí vuelvo un poco a repasar una cosa que salió ayer y aprovecho también porque creo que hay gente nueva que no vino ayer para explicar pues de qué depende el que cojamos un modo de transporte u otro. Es lo que llamamos en los estudios de movilidad o los estudios de transporte los determinantes de la elección modal, de que cojamos determinado modo de transporte. Y esto es aplicable a todos ellos, ¿no? Aquí pues pongo la clasificación clásica, ¿no? Que se utiliza pues, para clasificar los modos de transporte, aunque podríamos, bueno, hay todo un debate de pues, lo público, lo privado, hay nuevos modos de transporte, que, como por ejemplo el patinete eléctrico, que están un poco rompiendo esta clasificación clásica, pero digamos que podríamos decir que estos son los tres grandes tipos de modos de transporte que tenemos hoy en día y la manera lo que determina que escojamos un modo de transporte u otro, según un estudio que es de referencia, ¿no? Para los estudios de transporte, depende de diferentes tipos de indicadores. Y aquí os pongo este gráfico en el que pues, se explican estos tres tipos de indicadores, que son aquellos que tienen que ver con las características del viaje, con indicadores sociodemográficos de la persona que se desplaza y con indicadores espaciales. Y todos ellos, si os fijáis, están en un círculo porque dependen uno de los otros, ¿no? Están interconectados. Esto, además de estos indicadores, que ahora explico con un poquito más de detenimiento, depende de lo que se llaman o de lo que se han llamado los indicadores sociopsicológicos, pues, que tienen que ver con cuestiones más relacionadas con los hábitos de movilidad, con los valores que le damos al uso de determinados modos de transporte. Por ejemplo, el uso del coche se asocia con una cuestión de privilegio, ¿no? De ascensor social, ¿no? Pues todo esto también influye en el hecho de escoger un modo de transporte u otro a la hora de desplazarnos. Y volviendo a los tres determinantes, los tres factores que influyen en esta elección modal, aparte de esto que digo que media también esta elección, eh, hasta, bueno, tradicionalmente, digamos, los estudios de transporte se habían centrado sobre todo en el estudio de los indicadores que tienen que ver con el desplazamiento en sí. Y, por ejemplo, pues, ¿qué tipo de indicadores son estos? Pues, digamos que decíamos, ¿no? Que desde los estudios de transporte que esta elección modal iba a depender pues del motivo por el que nos desplazamos, la distancia que vamos a recorrer, el tiempo que tenemos para desplazarnos, el coste que tiene pues utilizar cada modo de transporte para hacer este desplazamiento, la hora a la que vamos a salir, pues por ejemplo, si algún usuario del coche sabe que salir a las 6:30 de la mañana para ir a trabajar es diferente que hacerlo a las 8:30, ¿no? Cuando es hora punta. Otras cuestiones pues, que tienen que ver con el propio desplazamiento es, por ejemplo, si este desplazamiento luego se va a seguir de otro desplazamiento. Por ejemplo, si yo después de ir a trabajar me voy a ir a comprar, pues a lo mejor pues cojo el coche porque así puedo luego cargar la compra. O no, o si luego después del trabajo voy a ir al teatro, pues prefiero hacerlo en transporte público porque luego así me desentiendo pues pues, por ejemplo, si he ido en coche o he ido o en bicicleta, me desprendo del vehículo, ¿no?
Y otras cuestiones como, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Seguramente si llueve, pues seremos más reacios a coger la bicicleta, ¿no? Luego, más allá de esto, los estudios del transporte empezaron a incorporar esta visión de que el desplazamiento también tiene que ver con quién soy yo, ¿no? Y con mis circunstancias individuales y relacionales, que son estos indicadores sociodemográficos. Es decir, que mi elección del modo de transporte va a depender de la edad que tengo, de mi género, y ya lo hemos visto ahora con Geronia, que explicaba pues, cómo el género puede influir o no en la manera en cómo nos desplazamos, de el nivel de educación, si estoy ocupado o no, es decir, si tengo empleo o no, de mi nivel de ingresos, de cuántas personas tengo en el hogar, si mis desplazamientos se relacionan con otros desplazamientos, por ejemplo, pues si tenemos menores a cargo o mayores a cargo, seguramente escogeremos un modo de transporte u otro. O, por ejemplo, también, pues una cosa tan sencilla como si yo tengo vehículo. ¿Qué pasa? Que esta visión o este análisis de la elección modal, que hasta entonces, que he explicado primero, se centraba en el análisis del viaje en sí, luego se ha incorporado estos indicadores sociodemográficos, pues estaba limitada, ¿no? Porque en el fondo, cuando nos desplazamos, no lo hacemos sobre un limbo, ¿no? Sino que lo hacemos en un lugar, en un territorio. Y es por eso que los estudios de transporte, sobre todo en los últimos años, han empezado a analizar en los desplazamientos teniendo en cuenta pues, el dónde, ¿no? Dónde los hacemos, estos indicadores espaciales. Y que son esto, que es esta tercer circulito de aquí, y que es en lo que, digamos, se basa, ¿no? En lo que estamos intentando estudiar a la hora de hacer estos índices y ahora en particular, que voy a explicar, el índice de caminabilidad. También haciendo un poquito de repaso de lo de ayer, ¿no? Pues decía Oriol, para los que estuvisteis, pues que bueno, pues esto, ¿no? Que los desplazamientos tienen que ver con el espacio, ¿no? Y hay bueno, entre los trabajos, digamos, que para los que estudiamos los transportes son, pues digamos, un poco el vademecum, ¿no? De nuestra investigación o de nuestra rama de estudio, es un artículo de Robert Cervero y Cara Kokelman que explican esta idea de las 3Ds, ¿no? De tres factores espaciales o tres aspectos del espacio que son clave entre la relación de escoger un modo de transporte, es decir, sobre todo el caminar y el espacio, que son la densidad, la diversidad y el diseño. La densidad, bueno, aquí os he puesto tres fotos porque hay cosas que se entienden mejor, ¿no? Con fotografías y yo creo que uno puede imaginarse cómo de diferente es la experiencia de caminar y también cómo de diferente invita a caminar o no espacios con diferentes niveles de densidad, ¿no? Desde una densidad muy baja, de pues, un tipo, eh, lo que se llama el urban sprawl, ¿no? ¿Cómo se dice esto en castellano? De suburbanización, ¿no? De área residencial. Luego, densidades altas, aunque diríamos, si lo comparamos con otras ciudades, densidades más bien medias, ¿no? Como sería la ciudad de Barcelona, y luego en contextos en donde hay una hiperdensidad, ¿no? Sobre todo en ciudades como las ciudades asiáticas, ¿no? Otro aspecto de estas 3Ds era la diversidad. Y aquí os pongo, bueno, lo intento explicar así rápidamente. Esto es un mapa de diversidad de usos, que para los que ya estéis más entendidos en materia, es el típico que se dice de land use mix, de usos del suelo, de cómo de diversos son. Y pues bueno, los colores, cada color se corresponde con una función o con un uso del suelo. Por ejemplo, en este en azul, la mayoría en esta ciudad, que ahora no recuerdo cuál es, este azul es uso residencial. En cambio, pues los usos rojos son usos eh, comerciales, ¿no? O usos, en este caso son usos mixtos, es decir, donde se juntan diferentes funciones de la ciudad, ¿no? La residencial, con el poder comprar, con el poder transportarse, con áreas verdes, etcétera, ¿no? Y aquí os pongo dos fotografías de cómo de diferente es un entorno
donde hay una diversidad de usos, y esta es Carrer de Sants, en Barcelona, donde pues, hay el uso residencial, la gente sale de su calle, pero también hay otros usos, ¿no? Puede uno, pues desde ir a comprar compras cotidianas hasta pues un casino, centros culturales, biblioteca, etcétera, ¿no? Y en cambio, pues en el lado opuesto, un lugar con prácticamente uso monofuncional, ¿no? Que sería un barrio más bien residencial. Pues esta diversidad también nos influye en la hora de que se camine más o se camine menos. Y por último, la tercera D es el diseño, que, bueno, yo empiezo por aquí, que quizás es lo más evidente, ¿no? Pues que hay ciertos diseños del espacio que nos invitan más a caminar que otros, ¿no? Y es evidente. Y luego, pues hablando también de diseño, pues un aspecto clave, ¿no? Que quizás es menos evidente pues, en la vista, pero si lo vemos en un mapa, pues se entiende muy bien, es como el diseño de las propias calles, el trazado, pues puede hacer, sí, hace que caminando lleguemos a más sitios o a menos, ¿no? Y este es un ejemplo de, bueno, dos ciudades norteamericanas, como en un diseño compacto, si uno cuenta una milla desde el centro bueno, desde donde está la estrellita, puede llegar mucho más lejos que en un entramado propio de suburbanización, ¿no? Por cómo están hechas las calles, ¿no? El diseño, el trazado de la calle. Esto digamos, esto es, digamos, la teoría general, ¿no? La de las 3Ds, esto se ha reeditado, ¿no? Ha habido varias ediciones, ahora algunos autores hablan de 5Ds. Bueno, esto es una discusión infinita, pero más o menos, digamos, la literatura está de acuerdo en que estas 3Ds son lo básico, y luego, pues, algunos autores han ido añadiendo cosas como, por ejemplo, pues, más allá de la densidad, diversidad y diseño, que haya transporte público o no. Bueno, otras cuestiones que yo creo que se nos escapan un poco de tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, estas 3D son la base, ¿no? ¿Cómo se ha medido esta caminabilidad? Eh, Encontramos, como os digo, diferentes definiciones de esta caminabilidad, que es un poco la palabra castellana que hemos encontrado para traducir el concepto en inglés, que es walkability. Hay algunos estudios que para medir la caminabilidad lo hacen desde un punto de vista subjetivo, y, por ejemplo, bueno, pues hay algunos formularios tipo lo que ha enseñado antes Samuel, ¿no? Donde la gente pues puntúa en función de su experiencia, de su percepción, pues qué aspectos pues tanto del diseño de la calle o de, por ejemplo, de conveniencia de dónde están ubicadas las diferentes destinaciones influyen en su caminar. Pero sobre todo, digamos que lo interesante es, o lo que más se ha desarrollado en los últimos años, es la medición objetiva de esta caminabilidad. Y como ya os he explicado, la mayoría de estos esfuerzos se han hecho desde la salud pública, ¿no? Desde los estudios que intentan poner en relación el entorno construido con aspectos que tienen que ver con la salud, y en particular con esta idea de la actividad física, ¿no? Entonces encontramos un montón de estudios que lo que han hecho es pues, poner en relación pues, ciertos niveles de actividad física de la población, ¿no? Pues medían como de cuánta actividad física hacía la gente en diferentes lugares, ¿no? Y se utilizaban diferentes variables del entorno construido. Las más comunes, pues esto que un poco os contaba, ¿no? La mezcla de usos, la conectividad de las calles, si hay aceras o no, cómo estaban dispuestos los edificios, y en ese sentido eh, ha sido clave, ¿no? El hecho de que poco a poco hemos tenido disponibles estas variables, las hemos podido ir midiendo. Esto hace unos años era imposible, ¿no? Ahora tenemos este tipo pues de datos, y podemos hacer este tipo de análisis. ¿Qué pasa? Pues que, digamos, cada uno, ¿no?
cada autor, ¿no? Pues proponía un indicador, cada uno, digamos, pues eso, tenía su propia receta. Y esto pues tiene unas limitaciones, ¿no? Porque, claro, es muy difícil comparar cuando hay alguien que está midiendo la caminabilidad de una manera, otros de otra. Quizá una variable pues tenía más relevancia en X lugar, otra en otro. Entonces, ha habido, digamos, un esfuerzo por intentar, no sé si la palabra es homogeneizar, quizá no, pero intentar hacer índices que pudiesen incorporar todas estas variables y que, digamos, podamos utilizar mm, todos, ¿no? Sí, que permitiesen comparar los estudios de una ciudad respecto a otra, ¿no? Y aquí es donde aparecen los índices de caminabilidad y en particular, pues menciono este índice de Frank et al, que se hizo en el 2010, que es el índice de walkability, que es el que nosotros hemos utilizado y que le hemos llamado densidades urbanas para la caminabilidad, pero que bueno, en realidad es un índice de caminabilidad. Y bueno, quizás esto lo menciono para los que están, no sé, ya digo que no sé qué tipo de perfiles hay entre las personas que me están escuchando ahora, pero quizás los que están más por la labor, ¿no? Pues de las diferentes herramientas que existen para medir la caminabilidad, pues me podrían preguntar, pero Irene, ¿por qué habéis utilizado el de Frank et al y no otro? Bueno. Hay más índices, algunos tienen más variables. Aún no os he dicho las variables que tiene este índice de densidad, bueno, de caminabilidad. Ahora lo explicará Nati, pero bueno, sí que esto lo quería explicar antes de darle paso a ella, que es que eso, ¿no? Pues que hay índices que utilizan otro tipo de variables, quizá más detalladas, pero hemos decidido escoger este índice para medirla, o inspirarnos en este índice de Frank et al para medir la caminabilidad eh, porque primero es uno de los más empleados en la investigación, por lo tanto nos permite comparar, ¿no? Con otras ciudades y además pensamos que cada vez que queremos recoger más información o hacerlo de manera más detallada, esto es un esfuerzo muy grande, ¿no? Para empezar tenemos que tener los datos, que eso, pues cualquiera que se ponga a trabajar mínimamente con datos georreferenciados sabe que eso es, digamos, casi la peor pesadilla, ¿no? Intentar encontrar los datos. Luego hay que tratarlos, Nati lo comentaba, muchas veces los datos nos los encontramos de una manera y hay que transformarlos, ¿no? Para que sean un poco digeribles y podamos tratarlos pues para luego procesarlos como nos interesa. Y por tanto, este índice pues era interesante porque ya veréis que es un índice con unas variables bastante, no quiero decir sencillas de una manera despectiva, ¿no? Sino que quiero decir que es sencillo en el sentido de que en cualquier ciudad podríamos encontrar estos datos de manera fácil, ¿no? Eh, y por tanto, pues ahora hemos hecho 4 ciudades, pero si nos planteásemos hacer este índice o replicarlo en otra ciudad, pues seguramente no nos costaría demasiado, ¿no? Porque son, ya os digo, datos con variables muy básicas del entorno que fácilmente podemos encontrar. Y ya por último, quería hacer un disclaimer, ¿no? Que se dice en lenguaje de Internet. Bueno, yo creo que lo hemos repetido esta idea varias veces, ¿no? Que nosotros lo que hacemos es medir el potencial de las condiciones del entorno para permitir y promover, en este caso, el caminar o en la ciclabilidad, etcétera, ¿no? Es decir, que digamos, o que nos salga más amarillo, o sea, más caminable, quiere decir que a priori este lugar pues reúne las condiciones para que la gente camine, ¿no? O sea, digamos que se trata de unos mínimos, ¿no? Que tenemos que tener. Sin esos mínimos sabremos que la gente no caminará. Pero una vez tenemos esos mínimos, pues ya, bueno, pues a priori nuestro entorno es favorable a que suceda, ¿no? A que caminemos. Y somos muy pesados con esto, yo creo. Bueno, yo prefiero decir que en verdad, en lugar de decir que somos muy pesados, quiero decir que somos muy honestos, ¿no? Porque, bueno, que esto luego nos da pie a hacernos otras preguntas, como por ejemplo decía Jeronia, ¿no? Tenemos estos índices bajo mínimos
La discusión de qué podríamos meter, incluir en estos índices, en este caso el de caminabilidad, es infinita y es discutible. Pero bueno, hemos intentado, o la idea, ¿no? O nuestra estrategia ha sido pues intentar pues hacer un índice de minims que tiene bastante consenso a nivel pues de la literatura internacional y que además sea fácil de calcular, pues si alguno de ustedes pues, quiere luego calcularlo para su municipio más pequeño, que no tenga tanta disponibilidad de datos a lo mejor como la ciudad de Barcelona, pues es bastante factible, ¿no? Y creo que aquí me quedo. Así que muchas gracias por todo. Nos vemos el día 29 con una sesión dedicada a vitalidad urbana y la importancia del verde urbano para la movilidad activa. Así que muchas gracias. Buenas tardes.